¿Te has parado a pensar alguna vez si ser una buena persona ante el mundo basta para garantizar la salvación? ¿Y si los pecados que realmente condenan el alma no fueran los grandes escándalos, sino las pequeñas acciones que cometemos a diario, sonriendo, sin darnos cuenta? La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio real y escalofriante de ello. Es la historia de una mujer que en la flor de la vida, al borde de la muerte, descubrió una aterradora verdad sobre los pecados, invisibles que la arrastraban silenciosamente al infierno. Lo que vio en esos 7 minutos, en que su corazón dejó de latir, podría ser la advertencia más importante que jamás recibirás. Una revelación que tiene el poder de redefinir por completo tu concepto del bien y del mal, del cielo y del infierno. Soy simplemente un mensajero, un narrador que sintió la urgencia de compartir testimonios transformadores. Creo firmemente que ciertas experiencias no son meras coincidencias, sino intervenciones divinas con un propósito claro: despertar al mayor número posible de almas antes de que sea demasiado tarde. La narrativa de Elena Ramírez no es solo el relato de una experiencia cercana a la muerte, es un mapa detallado de las trampas espirituales más sutiles y peligrosas de nuestro tiempo. Los insto a abrir no solo sus oídos, sino especialmente su alma, pues las palabras que siguen tienen el peso de una advertencia celestial. Lo que se revelará aquí tiene el potencial de iluminar las sombras, que quizás ni siquiera sepan que existen en su propio corazón, ofreciendo una oportunidad para un cambio real y profundo. En el vibrante corazón de Coyoacán, Ciudad de México, vivía Elena Ramírez. A sus 45 años, era la personificación del éxito y la bondad. De mirada encantadora, era conocida por su contagiosa bondad y su dedicación a las causas comunitarias. Para todos, Elena era un pilar de virtud, una mujer de fe que asistía a misa, y siempre tenía una palabra de consuelo para quien la necesitara. Sin embargo, tras esta fachada impecable, se escondía una oscura realidad. Elena cultivaba viejos resentimientos, como si fueran plantas raras. Sentía una punzada de envidia ante el éxito de cada amigo, y se dedicaba a chismes disfrazados de genuina preocupación. Se veía a sí misma como una buena persona en esencia, ciega a las fisuras que estos pequeños pecados abrían en su alma, creyendo que sus buenas obras externas le garantizarían un boleto al cielo. Todo cambió en una lluviosa tarde de martes. El cielo gris caía a cántaros sobre la ciudad, convirtiendo las calles adoquinadas de Coyoacán en espejos oscuros. Elena conducía su coche, cansada tras un largo día de trabajo, con la mente divagando entre facturas y planes para el fin de semana. En la intersección de las calles Francisco Sosa e Higuera, un lugar conocido por su denso tráfico, la esperaba el destino. Un camión de reparto, con la visión afectada por la tormenta, atravesó la luz a toda velocidad. Elena solo tuvo tiempo de girarse y ver los faros delanteros acercándose a ella. El sonido del metal retorciéndose era ensordecedor, una sinfonía de destrucción que atravesó la monotonía de la lluvia. El impacto fue brutal, lanzando su coche contra un antiguo muro de piedra. Y entonces, el silencio. Un silencio profundo y absoluto que lo envolvió todo. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y encontraron una escena caótica. Elena estaba inconsciente, atrapada entre los escombros, sin pulso. La sacaron, con cuidado, e inmediatamente comenzaron la RCP. En el monitor cardíaco, una línea recta y continua. 1 minuto, 2, 5. Para el equipo médico era una carrera contrarreloj, pero para Elena el tiempo había dejado de existir. Durante 7 largos minutos, clínicamente verificados, su corazón no latió. 7 minutos en los que su cerebro no mostró actividad vital significativa. Para la ciencia, estaba muerta. Para los ojos humanos, su historia había tenido un final trágico en esa esquina, mojada. Pero en realidad, su verdadero viaje apenas comenzaba, en un plano donde la medicina no tiene alcance, y donde el alma finalmente se despoja de todos sus disfraces. Vivimos en una era de distracciones, donde la salud del alma a menudo se descuida en favor de las apariencias. Los pecados socialmente aceptables, como el chisme, la envidia velada o el resentimiento, son tan comunes
que se han convertido en parte de nuestras interacciones diarias. Los justificamos, los minimizamos y los confesamos sin un verdadero arrepentimiento, olvidando que, para Dios, no existe el pecado pequeño. Todo acto que corroe el amor, siembra discordia o se deleita en la oscuridad, por pequeño que sea, es una ofensa directa a su santidad. La experiencia de Elena sirve como espejo profético, reflejando la peligrosa complacencia espiritual de nuestra generación. ¿Cuántos de nosotros caminamos confiados en nuestra propia justicia, sin darnos cuenta de que estamos construyendo nuestra casa espiritual sobre las arenas movedizas del autoengaño, a un paso del abismo? En la oscuridad total que siguió al impacto, Elena sintió una sensación de flotar. El estridente sonido de la sirena y el dolor opresivo desaparecieron, reemplazados por una paz que nunca había conocido. De repente, un punto de luz apareció en la distancia, expandiéndose rápidamente, pero no era una luz común. Era una luz blanca perlada, tan intensa que debería haberla cegado, pero en cambio, la calentó con una sensación de amor y aceptación incondicionales. Una melodía celestial, aparentemente nacida de la luz misma, la envolvió. Una música que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía con el alma. Era la música de la creación, de la paz absoluta, del regreso a casa. Se sintió ingrávida, libre del peso de su cuerpo físico, pero una nueva conciencia comenzó a apoderarse de ella. Una claridad abrumadora sobre cada segundo de su vida. Al ser atraída al corazón de esa luz divina, una figura comenzó a formarse. No era una imagen borrosa ni un símbolo, sino una presencia real, imponente y a la vez increíblemente amorosa. Era Jesús de Nazaret. Ante su pureza inefable, la vida de Elena quedó al descubierto, no como una película, sino como un sentimiento. Sintió el peso de cada palabra no dicha, de cada perdón negado, de cada pensamiento envidioso. Lágrimas que no eran de agua comenzaron a rodar por su rostro etéreo, lágrimas de vergüenza y profundo arrepentimiento al verse tal como era, sin máscaras. Lograron, que estaba a punto de escuchar, cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que escucharan su testimonio. Si sientes un llamado en tu corazón a examinar tu propia vida, inscríbete ahora, porque las revelaciones que siguen son cruciales. Ante esa presencia, fuente misma de amor, todo mi ser tembló. Era una paradoja abrumadora. Nunca me había sentido tan amado, tan plenamente aceptado, y sin embargo, al mismo tiempo, nunca me había sentido tan avergonzado. Mi imagen de buena persona se desvaneció como el humo. Mis obras de caridad, mis sonrisas, mi asistencia a la iglesia, todo parecía vacío, superficial, manchado por una intención que solo ahora comprendía. Él no me acusaba con su mirada. La acusación provenía de mi interior, del marcado contraste entre mi alma manchada y su pureza absoluta. Comprendí que había pasado toda mi vida puliendo el exterior de la copa, mientras que el interior estaba lleno de la inmundicia del orgullo, el juicio y la hipocresía. Ese amor no era una caricia, era un fuego purificador que exponía toda la verdad. La voz de Jesús no vibraba en el aire, resonaba directamente en mi espíritu. Cada palabra era una oleada de comprensión que me llenaba por completo, sin posibilidad de duda ni malinterpretación. Era una comunicación de alma a alma, de una claridad indescriptible. Me invitó a ver, y la escena a nuestro alrededor se transformó. No había pantalla ni proyección. Estaba reviviendo momentos de mi vida, pero esta vez con una nueva percepción. Podía sentir el impacto de mis acciones en los corazones de los demás. La luz nacarada que nos envolvía actuaba como una revelación, revelando no solo lo que había hecho, sino la verdadera intención detrás de cada acto, cada palabra, cada silencio. La música celestial continuaba, pero ahora podía discernir notas de tristeza en ella, cada vez que mi alma se apartaba de la caridad y la verdad. El primer pecado que me mostró fue el que yo consideraba más inofensivo, la crítica disimulada y el chismorreo. Me vi en un café, charlando con una amiga, hablando de una conocida en común con un falso tono de preocupación. «Estoy muy preocupada por ella. ¿Has visto cómo se viste?», le decía. En ese instante, vi cómo mis palabras,
aparentemente ligeras, se convertían en pequeñas dagas envenenadas. Vi cómo la semilla de la desconfianza se sembraba en la mente de mi amiga, cómo se manchaba la reputación de esa mujer, cómo había creado una pequeña grieta de discordia en una comunidad. Sentí el dolor de la persona de la que había chismorreado como si fuera el mío. Fue aterrador darme cuenta de que con mi lengua me había convertido en un instrumento de división, no de unidad, destruyendo en lugar de construir, todo bajo la apariencia de una falsa virtud. Entonces me mostró una herida que llevaba años cargando. Resentimiento hacia mi propia hermana. Una larga disputa por una pequeña herencia familiar había creado una brecha entre nosotras. Sentía que mi dolor, mi silencio y mi trato frío estaban justificados. Pero entonces me mostró la verdad. Vi el resentimiento como una cadena oscura y pesada, una que yo misma había forjado y encadenado a mi tobillo. Esta cadena no ataba a mi hermana, me ataba a mí. Me quitó la alegría, envenenó mis oraciones y me impidió recibir la plenitud del perdón de Dios. ¿Con cuánta frecuencia nos aferramos a nuestro derecho a ser heridos? ¿Cuántos construimos prisiones de amargura alrededor de nuestro corazón, pensando que estamos castigando a otros, cuando en realidad somos los únicos prisioneros? La tercera revelación fue quizás la más humillante, la envidia silenciosa. Me transportó al día en que mi mejor amiga me contó radiante que había conseguido el trabajo de sus sueños. Recuerdo abrazarla y felicitarla, pero Jesús me hizo sentir lo que realmente sentía en mi corazón en ese momento. Era como si una baba fría y verde me subiera por la garganta. Una sonrisa forzada se extendió por mi rostro, mientras por dentro me preguntaba, ¿por qué ella y no yo? Vi otras escenas desplegarse. La alegría secreta que sentía cuando el negocio de la competencia fracasaba. La tristeza persistente al ver fotos de las lujosas vacaciones de un familiar. No eran pensamientos fugaces, eran un estado mental, un veneno que bebía a diario, deseando en secreto la desgracia ajena para sentirme mejor con mis propias frustraciones. Mi reacción fue de profundo autodesprecio. ¿Cómo podía ser tan mezquina? Yo, que predicaba gratitud y felicidad, era en realidad un alma amargada, incapaz de celebrar la luz en la vida de los demás por estar demasiado preocupada por mis propias sombras. Comprendí que la envidia es una de las formas más directas de ofender a Dios, pues cuestiona su justicia y su bondad al distribuir los dones. Es decir, en silencio, que Dios se equivocó al bendecir a otro. Esta constatación me quebró. Lloré de genuino arrepentimiento, ya no de vergüenza, sino de dolor, por tener un corazón tan pequeño, tan incapaz de amar de verdad. Quería arrancarme esa podredumbre, pero sentía que estaba profundamente arraigada en la persona en la que me había convertido. En ese momento de absoluta desesperación, contemplando la fealdad de mi propia alma, solo podía pensar en cuántos otros podrían estar en la misma situación, ciegos como yo. Si al escuchar esto, sientes un eco de reconocimiento en tu corazón, si percibes estas mismas sombras en tus pensamientos, te pido en nombre de todo lo sagrado que no ignores esta advertencia. La complacencia es la trampa más mortal. Suscríbete a este canal, porque lo que aprendí después fue el camino para salir de esta oscuridad, y siento que es mi misión compartirlo para que otras almas puedan encontrar la libertad que casi pierdo para siempre. Esta no es solo mi historia, es una llamada de atención para todos nosotros. Entonces, la escena cambió a una fría calle del centro. Salí de un restaurante caro, abrigado, y me encontré con un anciano acurrucado en el suelo, temblando. Recuerdo haber pensado, pobrecito, pero aceleré el paso, justificando mi inacción con pensamientos como, no tengo cambio, o podría ser peligroso. Jesús me mostró la escena a través de sus ojos. La luz que nos rodeaba se atenuó, y sentí el frío penetrante que sentía ese hombre. Vi la soledad en sus ojos, el hambre en su estómago, y por un instante aterrador, en el rostro sufriente de ese mendigo, vi el rostro de Cristo. Fue una conmoción que me paralizó. Me reveló el cuarto pecado, la indiferencia disfrazada de tolerancia o prudencia. Mi pasividad no era neutralidad, era complicidad con el sufrimiento. Con infinita tristeza en su voz espiritual, me explicó que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia.
Cada vez que apartaba la mirada del dolor, cada vez que priorizaba mi comodidad sobre las necesidades de los demás, negaba el mandamiento más fundamental. Mi tolerancia ante las injusticias del mundo era en realidad una forma de egoísmo, una negativa a permitir que mi corazón se turbara. Me mostró que la fe sin obras está muerta, no porque las obras nos salven, sino porque su ausencia es síntoma de un corazón que no ama de verdad. El amor es activo, es compasivo, conmueve, actúa. Mi amor era una teoría, una hermosa idea que guardaba para mí, pero que rara vez ponía en práctica donde realmente se necesitaba. La quinta y última revelación fue la más devastadora, pues atacó los cimientos mismos de mi identidad. Me llevaron a un evento benéfico que había organizado. Estaba en el escenario, recibiendo aplausos, hablando sobre la importancia de dar. Por fuera, yo era la viva imagen de la generosidad, pero Jesús iluminó mis pensamientos más íntimos. Vi mi corazón henchido de orgullo, deleitándome con la alabanza. Escuché mis propios juicios silenciosos sobre quienes daban menos, mi vanidad al ser visto como un líder comunitario. Fue entonces que comprendí el quinto pecado, la hipocresía y la falsa humildad. Mis buenas obras eran, en gran medida, para mi propio engrandecimiento. Buscaba la aprobación de los hombres, no de Dios. Mi virtud era una actuación, un disfraz brillante que ocultaba un alma ávida de reconocimiento. Allí, ante la cruda realidad, me sentí desintegrada. Toda la estructura de mi vida, basada en esta autoimagen inventada, se derrumbó. No había dónde escapar, no había más excusas que inventar. Era culpable de todo. Los chismes, el resentimiento, la envidia, la indiferencia y lo peor de todo, el orgullo espiritual que me hacía creerme mejor que los demás. Sentí una desesperación tan profunda que parecía un abismo abriéndose bajo mis pies. Estaba perdida. Pero fue en ese preciso momento, de completa y total aniquilación de mi ego, que algo nuevo sucedió. Por primera vez en mi vida, no intenté justificarme. Simplemente lo acepté. Acepté mi miseria, mi pequeñez, y de rodillas, en mi espíritu, supliqué misericordia. En ese momento de rendición, una pequeña llama de esperanza se encendió en la oscuridad de mi desesperación. Comprendí que el primer paso para sanar es reconocer la enfermedad. Ahí, destrozada, comprendí que necesitaba un cambio radical, o estaría condenada. Este camino de transformación es increíblemente difícil y, a veces, solitario. Pero saber que otros también buscan esta misma verdad, luchando contra las mismas sombras, me da una fuerza inmensa. Si tú también sientes esta urgente necesidad de un cambio real, de purificación interior, te animo a unirte a esta comunidad. Regístrate para que podamos continuar este camino juntos, compartiendo fortaleza y testimonios que nos ayuden a mantenernos en el buen camino. Finalmente, con un amor que trascendió mi comprensión, Jesús concluyó su revelación. Explicó que estos 5 pecados son como cadenas invisibles que atan el alma a la tierra, impidiéndole ascender al reino de los cielos. Son particularmente peligrosos porque el mundo no los condena. A menudo incluso los fomenta. El chisme es estar informado. La envidia es ambición. La indiferencia es ocuparse de los propios asuntos. Me dijo con una claridad aterradora que muchas almas se presentan ante él confiadas en su bondad, solo para descubrir que han pasado toda su vida sirviendo a su propio ego, no a Dios. La acumulación de estas pequeñas faltas sin arrepentimiento crea una costra de orgullo tan gruesa que impide que la luz de la gracia penetre en el corazón. Con la verdad sobre mi alma expuesta, esperaba una sentencia, un juicio final. En cambio, lo que recibí fue una misión. La voz de Jesús, ahora imbuida de una urgencia amorosa, me dijo: «Tu viaje en la tierra aún no ha terminado. El conocimiento que has recibido no es solo para tu salvación, sino para el despertar de muchos. Regresa, cuéntales lo que has visto y oído. Adviérteles sobre las cadenas que forjan con sus propios pensamientos y palabras. Sé un testimonio vivo de que la puerta de la misericordia está abierta, pero hay que abrirla con un corazón verdaderamente arrepentido». La responsabilidad de esa tarea me pesaba como una montaña, pero bajo su peso,
Sentí una oleada de gratitud tan abrumadora que me dio fuerzas. Se me había dado una segunda oportunidad, un regalo inmerecido que debía honrar a toda costa. El regreso fue como un sueño que se desvanecía en el amanecer. La luminosa figura de Jesús comenzó a volverse translúcida, y la luz nacarada que me envolvía comenzó a desvanecerse suavemente, como una marea divina. La sinfonía celestial fue perdiendo volumen, nota a nota, y fue reemplazada gradualmente por un sonido apagado y rítmico que no pude identificar. Empecé a sentir una atracción, una fuerza que me empujaba hacia abajo, lejos de esa paz indescriptible. La sensación de ligereza dio paso a una pesadez, y la oscuridad que me rodeaba comenzó a teñirse de destellos de luz roja y azul. Lo último que sentí desde ese avión fue el eco de la voz de Jesús en mi espíritu, no con palabras, sino con una sensación de paz y fortaleza para la misión que me esperaba. El regreso a mi cuerpo fue indescriptiblemente violento. Fue como ser arrojado de un abismo de paz a una caja de dolor. Una ráfaga de aire frío y húmedo invadió mis pulmones, quemándolos, y jadeé. Un sonido agudo y continuo me atravesó los oídos. El dolor era omnipresente. Una cacofonía de huesos rotos, músculos desgarrados y un latido agudo en mi cabeza. Abrí los ojos y me cegó una luz artificial brillante. Vi rostros ansiosos y conmocionados flotando sobre mí. ¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso! ¡Tenemos pulso!, gritó alguien. El olor a lluvia, metal y sangre me asaltó la nariz. La confusión era total. Estaba vivo. La realidad del accidente, el dolor, la ambulancia, me golpeó con fuerza. Pero debajo de todo, la claridad de mi experiencia brillaba con fuerza. Una verdad inquebrantable en medio del caos. Mi recuperación fue lo que los médicos llamaron un milagro inexplicable. Pero la verdadera transformación no residió en mi cuerpo, sino en mi alma, que había resucitado. Lo primero que hice, en cuanto tuve fuerzas para sostener un teléfono, fue llamar a mi hermana, y entre sollozos de desgarrador arrepentimiento, le pedí perdón por años de amargura. El alivio que sentí al escuchar su sincera voz perdonándome fue el primer paso en mi nueva vida. En el trabajo, mi asistente notó el cambio radical. Las conversaciones desagradables dieron paso a la escucha compasiva, al juicio, a la empatía. Empecé a compartir mi testimonio, primero en mi parroquia, luego donde quiera que Dios me abriera una puerta. Descubrí que mi profesión era una metáfora perfecta. Yo, la optometrista, que había dedicado mi vida a ayudar a las personas a corregir su visión física, ahora tenía la misión de ayudarlas a ver sus propias almas. Comparto esta historia no desde un pedestal de santidad, sino desde la base de mi humanidad imperfecta. No soy especial. Soy la prueba de que cualquiera de nosotros, incluso con las mejores intenciones, puede caminar con los ojos vendados hacia el abismo. El mensaje que recibí de Jesús no fue de condenación implacable, sino de un amor tan profundo que estuvo dispuesto a conmocionarme para salvarme. Les pido que no escuchen mi historia como un relato lejano, sino como un espejo. Mírense con valentía. Pregúntense, ¿cuáles son mis pecados invisibles? ¿Dónde se esconden el chisme, la envidia, el resentimiento, la indiferencia y la hipocresía en mi vida? El camino más difícil es el del autoexamen honesto, pero es el único que conduce a la verdadera libertad y paz. La revelación que recibí en esos 7 minutos de muerte no fue un tesoro para enterrar, sino una llama para transmitir, de corazón a corazón. Estoy eternamente agradecido por esta segunda oportunidad, y la única manera que conozco de honrar este regalo es compartiendo esta advertencia y esta esperanza con tantas personas como sea posible. Si este testimonio te conmovió, te pido que no te lo guardes para ti. Piensa en alguien a quien ames, que pueda necesitar escuchar esto. Comparte este vídeo. Cada vez que lo hagas, ayudarás a encender otra luz. Y al suscribirte a este canal, nos das la fuerza para seguir compartiendo historias como esta, que pueden ser la única oportunidad de despertar para alguien. Que la misericordia de Dios ilumine tu camino hoy y siempre.